Las funciones vitales están mediadas por distintos órganos del cuerpo que tienen que funcionar en perfecta sincronía y perfecto funcionamiento. Las características estructurales de los órganos es lo que se estudia en la anatomía y el funcionamiento de los órganos es el que se estudia en la fisiología. Entonces, para comprender el buen o mal estado de salud de una persona, debemos conocer obviamente la anatomía y la fisiología. Recordemos entonces que nosotros contamos con sistemas complejos, eh, necesitamos de todos los sistemas para vivir. Sin embargo, hay algunos sistemas que nos llaman más la atención cuando estamos tratando a pacientes en riesgo vital por trauma o podría ser por accidentes vasculares. Recordar entonces que tenemos nuestro sistema circulatorio que está mediado por la bomba cardíaca, el corazón. El corazón es un músculo grande que se puede dividir en capas. Está rodeado por un pericardio, pero ese pericardio no es corazón mismo. Luego está el epicardio, el miocardio y el endocardio. O sea, el epicardio está por fuera, el miocardio corresponde a la parte más gruesa del músculo y en su interior está el endocardio. Esto debe ser un músculo porque la función del corazón es, una vez recibida la sangre que viene del torrente venoso, debe expulsarla con fuerza tal que pueda recorrer de nuevo todo el cuerpo. Entonces es un músculo muy potente que se divide en cámaras. Las cámaras son las aurículas, o atrios también se llaman, y los ventrículos. Y como imaginamos nosotros nuestro paciente de frente, aquí tendríamos la aurícula derecha o atrio derecho, ventrículo derecho, aurícula o atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. La sangre es recibida en la aurícula derecha, que proviene desde la vena cava. La vena cava superior e inferior confluye y lleva la sangre hasta la aurícula o el atrio derecho. Luego esta sangre pasa al ventrículo derecho y este ventrículo derecho expulsa la sangre a la circulación menor, es decir, expulsa la sangre hacia los pulmones. La finalidad de esto es que esta sangre que viene con poca carga de oxígeno o desoxigenada, si es que queremos entenderlo de modo general, la función de este ventrículo derecho es mandar la sangre a los pulmones para que se oxigene, para que reciba el oxígeno del ambiente que nosotros captamos con nuestro sistema respiratorio. Una vez cargado de oxígeno, ingresa de nuevo la sangre desde los pulmones hacia el corazón por la aurícula izquierda. La aurícula izquierda comunica con el ventrículo izquierdo y este ventrículo izquierdo es el que va a expulsar con fuerza la sangre hacia la aorta. Bien, y esta aorta luego se va a diferenciar en distintos caminos, tomando acá el subclavio o la arteria subclavia izquierda, la carótida común izquierda, el tronco brachiocefálico, que solamente está al lado derecho, por tanto no se llama tronco brachiocefálico derecho, sino que se llama simplemente tronco brachiocefálico. Después aquí viene la subclavia derecha, ahora sí, y la carótida común derecha. Bueno, para que la sangre se oxigene, nosotros necesitamos cargar el sistema con oxígeno. Y eso lo captamos a través de la vía aérea superior, a nivel de nariz o a nivel de boca. Y una vez que inhalamos nosotros, gracias a la acción del diafragma, que baja expandiendo los pulmones y haciendo que el cambio de presión haga que el aire entre al sistema, pasa hacia la tráquea, diferenciada a nivel de naringe, separándose del esófago, pasa a la tráquea, llegando a la carina, y en la carina se separan los bronquios, en azul acá dibujado, bronquios a bronquiolos, ingresando a los pulmones. En su interior, los bronquiolos se van a ir diferenciando cada vez más hasta llegar a estructuras microscópicas que se llaman alvéolos, y en los alvéolos es donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, la sangre que es expulsada por la circulación menor llega hasta los capilares en los pulmones y a nivel de capilar se elimina el dióxido de carbono e ingresa el oxígeno para poder ser cargado al corazón nuevamente. El dióxido de carbono eliminado pasa al sistema respiratorio para ser exhalado cuando el diafragma sube y comprime los pulmones. Esto es necesario porque el oxígeno
es la moneda de cambio necesario que usamos nosotros para comprar energía. Y para vivir necesitamos energía. Y este oxígeno tiene que ser capaz de llegar hasta el cerebro. Hasta el cerebro. Entonces, para que todo funcione en orden, necesitamos que el corazón funcione para bombear la sangre hasta el cerebro, pero además que el corazón funcione para que la sangre llegue a los pulmones. El sistema respiratorio, la vía aérea, debe estar permeable para que exista oxígeno en los pulmones y pueda ser cargado en la sangre y ésta pueda llegar al cerebro. Pero ¿cómo funciona esta cosa? ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, precisemos un poco más. En el corazón no vamos a entrar en tanto detalle, pero sí aquí tenemos una magnificación del corazón, donde tenemos aurícula o ventrículo derecho, aurícula o atrio derecho, ventrículo derecho, aurícula o atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Bueno, este corazón funciona con cargas eléctricas. Bien, esto se estudia a través de electrocardiografía o electromiografía, que en el fondo es electrofisiología. Funcionan las cargas eléctricas. Hay un nódulo o un nodo que viene a ser una estación de impulso eléctrico. Bien, este nodo está sobre el atrio derecho, por tanto se llama nodo sinoatrial, bien, o sinoauricular, y este se comunica a través de cables eléctricos a un nuevo nódulo que se llama atrio ventricular, ¿ven? O aurículo ventricular, que está acá. Entonces el sinoatrial comunica con el atrio ventricular y eso genera una respuesta en cadena que viaja a todo el músculo cardíaco, haciendo que cuando la sangre venosa de la vena cava entre al atrio derecho, la carga eléctrica comprime este atrio y expulsa la sangre hacia el ventrículo derecho. Bien, luego en esta zona se genera un nuevo impulso nervioso que hace que el ventrículo derecho se comprima y mande la sangre a los pulmones. Y cuando la sangre retorna al corazón, nuevamente la carga eléctrica hace que el atrio izquierdo se comprima, ventrículo izquierdo se comprima y salga expulsada la sangre. Este funcionamiento debe ser coordinado, ¿bien? No puede ser que, por ejemplo, el atrio derecho se comprima junto con el ventrículo derecho. Tiene que primero comprimirse el atrio y después el ventrículo. Tampoco sería bueno que el atrio derecho se comprima junto con el ventrículo izquierdo, porque si no, no se da esta cadena, no se da este circuito normal que debe seguir la sangre. Cuando un corazón funciona de manera adecuada desde el punto de vista de la coordinación de las contracciones musculares, nosotros decimos que ese corazón no tiene fibrilación, ¿ya? No está fibrilado. Fibrilado es que está descompensado esta coordinación eléctrica, está funcionando de manera adecuada. Y eso nos lleva a entender un poco por qué el paro cardiorrespiratorio demanda de un masaje cardíaco. Bien, cuando nosotros tenemos una parada cardiorrespiratoria, lo que muchas veces ocurre es que o por un problema eléctrico o por un problema muscular, el corazón no logra bombear la sangre con la fuerza suficiente. Bien, entonces la parada cardíaca representa en el fondo una falla en el funcionamiento del músculo y la parada ventilatoria o cardiorrespiratoria implica que además de tener un problema de bombeo sanguíneo, la sangre no va a recibir el oxígeno necesario para que pueda llegar al cerebro. Entonces tenemos que preocuparnos del funcionamiento del corazón y también el funcionamiento de la vía aérea. Es por eso que nosotros cuando tenemos una parada cardiorrespiratoria necesitamos hacer un RCP, o sea, una reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar se utiliza para salvar una vida de una víctima que está en parada cardiorrespiratoria. No se aplica en pacientes conscientes o en pacientes que respiran normalmente. Se aplica en pacientes no conscientes, inconscientes, vale decir, y que no respiran o respiran con dificultad. ¿Cómo procedemos entonces en un protocolo de RCP para parada cardiorrespiratoria? Lo primero que debemos hacer es llamar a nuestro sistema de emergencia, aplicar nuestro ABC.
que en Chile representa ambulancia, bombero y carabinero. Para este caso, nosotros hablamos de ambulancia. Entonces, lo primero es activar nuestro sistema de emergencia. Si nos encontramos a una persona, ¿cierto?, que está con características de riesgo vital. Supongamos el escenario que nos trasladamos en la calle y encontramos a una persona en el suelo. Entonces, lo primero es que, independiente de la causa, esa persona está en el suelo no por voluntad propia, algo le pasó. Por tanto, activamos nuestro sistema de emergencia. Y de inmediato tenemos que ver el estado de conciencia de esta persona. Y para eso vamos a hacer nuestro ABDI. El ABDI no reemplaza el Glasgow, ¿bien? Pero es una manera abreviada de poder ver rápidamente cómo está el estado de conciencia de las personas. Así entonces vemos si la persona está alerta, si responde solo a estímulo verbal, si responde solo a estímulo doloroso o si está inconsciente. Si la persona está inconsciente, claramente el riesgo aumenta. Entonces, si está inconsciente, pasamos al tercer paso, que es el MES. Y el MES tiene relación con la ventilación o respiración, como quiere llamarse. Esto es mirar, escuchar y sentir el ritmo respiratorio. Cuando esto está alterado, nosotros podríamos estar en presencia de un OVASE o una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. De esto vamos a hablar en un siguiente video. Si yo compruebo que la víctima no está consciente, es decir, está inconsciente, y al analizar la respiración de acuerdo al MES y determino que no está ventilando de manera apropiada, todo indica que tengo que hacer una reanimación cardiopulmonar. La explicación de la reanimación cardiopulmonar desde la técnica la vamos a explicar a posterior. Pero en el fondo lo que buscamos nosotros es generar una compresión torácica para expulsar la sangre en el corazón, ¿bien? Y además verificar y despejar la vía aérea para garantizar la oxigenación de la misma sangre. Si el RCP no está siendo efectivo, muy probablemente no se trate solamente de una falta de fuerza del músculo cardíaco, sino que probablemente este corazón esté fibrilado, o sea, está descoordinado. Para resolver ese problema tenemos que hacer una desfibrilación. Y para eso ocupamos nuestro desfibrilador externo automático, nuestro famoso DEA. Una herramienta que es muy útil, muy amigable, fácil de manejar y está diseñada para que cualquier persona pueda hacer una desfibrilación en ambiente extrahospitalario para lograr reiniciar el sistema eléctrico del corazón y este pueda funcionar de manera coordinada. La técnica de liberación de OVASE, la técnica de RCP y la aplicación del DEA serán explicadas a posterior. Pero en general, este es nuestro protocolo que vamos a seguir de reanimación cardiopulmonar para una parada cardiorrespiratoria.